¿Lo tenemos? Primera de Pedro 1, del versículo 22 hasta el capítulo 2, versículo 3. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Primera de Pedro 1, desde el versículo 22. Dice la palabra de Dios: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos por tu palabra y te rogamos porque nos ayudes a comprenderla y aplicarla a nuestra vida. Por favor, Señor, te pedimos que tú te manifiestes en cada uno de nosotros y que nos desafíes a amar con el amor con que tú te amas, con que tú nos amas. Pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que vamos a tratar esta tarde es llamados a una vida de amor puro. Y es posible amar con un corazón puro. Es posible que nosotros podamos amar con limpieza, sin malas intenciones, sin segundas intenciones, sin que nuestros sentimientos estén corrompidos por el egoísmo. Y la verdad es que no es tan fácil. No es tan fácil amar con pureza. De hecho, podría decir que amar con un amor puro es imposible. Para el hombre, por su condición de estar en un estado caído, esto implica que por estar el mismo hombre, uno mismo, impregnado por el pecado, por ese pecado que arrastramos desde que nacemos, no podemos amar con pureza. Siempre hay en nosotros algo que contamina o que mancha el amor o que mancha los sentimientos. Ahora, para poder hacer eso, para poder amar con un amor puro, para poder vivir una vida llena de amor puro, es necesario que en nosotros haya una transformación. Es necesario es decir, el amor puro viene de Dios. Si nosotros no recibimos el amor que viene de Dios, si no hemos gustado la benignidad del Señor, si no hemos nacido de nuevo, les aseguro que nuestro amor está corrompido por nosotros mismos. Entonces, el llamado que Dios nos hace a vivir una vida de amor puro es posible solamente en Él, es posible a través de Él. Y primero, el primer aspecto o punto que vamos a tratar es que la purificación del alma, requisito para un amor fraternal no fingido. Es necesario que seamos purificados. Nuestra alma necesita ser purificada para que nosotros podamos tener un amor fraternal
que sea sin fingimiento, ¿no? Y esto es lo que nos dice, miren lo que nos dice en el versículo 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces la primera parte del versículo es que, y es como dice, cuando entre tanto que ustedes están purificando sus almas, dice, entonces pueden practicar ese amor entrañable, pueden practicar ese amor puro. Pero si no hay un alma purificada, ¿podemos amar con pureza? Si nuestra alma no ha sido limpiada, y aquí tenemos que preguntarnos, ¿qué es el alma? Porque normalmente decimos que nosotros somos, ¿qué? Espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Y eso lo tenemos bastante asumido. Ahora, nosotros en el cuerpo lo entendemos bastante bien, y el espíritu podemos decir que es esa parte que cobra vida, que es esa parte de nuestro ser que tiene comunión con Dios. ¿Y el alma cuál es? ¿Qué es el alma? Y en griego el alma es la psique o suke, y ya ven, de ahí viene la palabra psicólogo, ¿verdad? ¿Y los psicólogos a qué se dedican? Generalmente a estudiar las emociones, pero especialmente la mente, ¿no? Y entendemos que en el alma se encuentran principalmente las emociones. Y fíjense cómo dice que es necesario que se purifique nuestra alma para que podamos amar de corazón puro. Entonces el alma está relacionada con nuestras emociones, está relacionada con nuestros sentimientos, incluso está relacionada con nuestra voluntad. Y podemos decir que un poco el alma es lo que comunica el cuerpo, los anhelos del cuerpo, con los anhelos espirituales, que está entre medias, ¿no? Es un poco lo que entendemos acerca del alma. Ahora bien, ¿cómo se purifica el alma? Dice, habiendo purificado vuestras almas, ¿cómo dice? Por la obediencia a la verdad. Nuestra alma se purifica cuando obedecemos a la verdad. Pero nuestra alma muchas veces no obedece a la verdad. Nuestra alma muchas veces obedece aquí a la mentira. Entonces, es necesario que nuestra alma obedezca a la verdad, pero para que nuestra alma pueda obedecer a la verdad, es necesario que nuestra alma, que nuestro cuerpo, que todo nuestro ser sea guiado o sea llevado por el Espíritu, ¿no? Y luego dice, mediante el Espíritu. Entonces necesitamos purificar nuestras almas para poder amar de forma fraternal y que sea de una forma no fingida. Pero para poder hacer eso es necesario obedecer a la verdad, no solamente conocer la verdad. Porque sabemos que cuando conocemos la verdad somos libres, podemos decir, de la ignorancia, podemos ser libres del engaño. Pero cuando obedecemos a la verdad, entonces se opera o se manifiesta en nosotros una limpieza, una pureza. ¿Por qué? Porque muchas veces o muchos de nosotros a veces tenemos conocimientos de un sinnúmero de cosas. Tenemos muchos conocimientos bíblicos, pero ¿qué pasa si no obedecemos a la palabra de Dios? ¿Qué pasa si no obedecemos a la verdad? En lugar de purificar nuestra alma, ¿saben qué es lo que hacemos? La contaminamos más. ¿Por qué? Porque cometemos el pecado de omisión, ¿no? Sabemos hacer lo bueno, pero no lo hacemos. Y nos dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, por nuestro conocimiento de la verdad y falta de obediencia a la verdad, también nos contaminamos, también contaminamos nuestra alma. Entonces, es necesaria que haya una obediencia a la verdad, conocimiento de la verdad y obediencia a la verdad. Pero para que eso sea posible, necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo more en nosotros y necesitamos también, podemos decir, escuchar la dirección del Espíritu Santo. Ahora, es necesario que entre nosotros haya un amor que sea fraternal y que sea un amor sin fingimiento, ¿no? ¿Y cómo es el amor fraternal?
el amor fraternal surge de la pertenencia. Nosotros tenemos nuestros hermanos y no pedimos tener a nuestros hermanos, ¿o sí? Nadie, por lo menos yo no dije, Señor, pues yo quiero tener 2 hermanas y 3 hermanos, que seamos 6. No, yo no los pedí y me llegaron. Y ¿saben qué? A veces uno en su casa con sus hermanos parece perro y gato. Se pelea uno por una cosa, se discuten, no se hablan. Pero ¿qué pasa cuando alguien que no es de tu familia, que no son tus hermanos, le hace daño a uno de tus hermanos? ¿Cómo reaccionas? Aunque estés en ese momento enojado o enojada con tu hermano o con tu hermana, te duele y te molesta y no te gusta lo que le han hecho a tu hermano. Al contrario, tú sientes algo en tu corazón, como que se te encoge el corazón porque dices, mi hermano. Tienes ahí un amor especial para esa persona. ¿Por qué? Si a veces te llevas mejor con los amigos que con tus propios hermanos, pero no te duele tanto lo que les pasa a tus amigos como que lo que le duele a tu hermano. ¿Por qué? Porque ahí hay un amor que no se finge, hay un amor real que tiene que ver con que perteneces a una familia, compartes una misma sangre. Llega uno a veces también a pervertir o a contaminar su alma de tal manera que hay personas que llegan a odiar a sus hermanos, pero no es lo natural. Lo natural es que uno ame a sus hermanos, que uno se duela con sus hermanos. Ahora, en Cristo, cuando somos adoptados por Dios, cuando somos nacidos de nuevo, cuando pasamos a formar parte de la familia de Dios, llegamos a ser hermanos. Tenemos pasamos a ser parte de, pertenecemos a Dios, pertenecemos a un Señor que es Cristo Jesús. Y entonces cuando a alguien de mis hermanos le pasa algo, me duele. ¿Por qué? Porque son mis hermanos. Yo los escogí, no, los escogió Dios. ¿Tienen sus defectos? Sí. ¿Tenemos nuestras diferencias? Sí. Incluso discutimos, sí. Pero hay un amor que va más allá de las diferencias. Y es el amor que Cristo nos da. Ahora, cuanto más obedecemos a la verdad, más vamos a amar a nuestros hermanos. Cuanto más desobedecemos a la verdad, más contaminamos nuestra alma y más los criticamos e incluso nos llegamos a alegrar de que les vaya mal. Pero eso es anticristiano. Entonces, obediencia a la verdad por medio del Espíritu para un amor fraternal, no fingido. Y ahí está la palabra fingir. ¿Saben qué? A veces nosotros fingimos lo que no sentimos. ¿Y por qué? ¿Por qué fingimos? Porque en realidad en nosotros no hay un corazón comprometido. Porque en nosotros muchas veces lo que hay es lo que se llaman compromisos a medias, que suelen ser compromisos por conveniencias. Normalmente cuando yo me comprometo a medias es porque me comprometo hasta donde me conviene. Pero cuando ya tengo que hacer cosas, donde tengo que darme de mí mismo, donde ya no me conviene, y en esto egoístamente hablando, cuando ya no me conviene es cuando me aparto. Y ahí está el problema, que compromisos a medias son compromisos por conveniencia. Compromisos totales son compromisos de amor y de amor sincero. Por eso en el matrimonio se pide que uno se comprometa al 100%. Estamos casados hasta que la muerte nos separa, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un compromiso no a medias. Y en cualquier relación, cuando el compromiso es a medias, es solo por conveniencia. Es un arreglo por conveniencia, pero no es algo real, no es algo puro. Es un poco fingido. Y por eso luego vemos cómo sufren las relaciones. ¿Por qué? Porque no ha habido esa entrega total. Y es necesario que haya la entrega total. Y luego el siguiente aspecto, el siguiente punto es que es posible amar
entrañablemente con un corazón puro. Y es lo que nos dice, ¿cómo nos dice? Dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y fíjense que la palabra amaos es imperativa, es una orden. Cuando Dios nos manda algo, aunque parezca difícil, es posible, porque Él lo hace posible. Entonces, es posible amar con un corazón puro, es posible amar entrañablemente, y amar entrañablemente, el sentido es de amar con profundidad, amar con compromiso, amar con ese amor donde está todo su ser involucrado. No es ese amor superficial. Y a veces somos muy buenos para la superficialidad, ¿no? Todos, cuando todo nos va bien, somos muy buenos para decir, sí, yo te amo, o te quiero, y aparentamos. Pero luego está el amor profundo, el amor entrañable, el amor que duele, como decía la Madre Teresa de Calcuta, dice, ama hasta que te duela, en el sentido de que el amor profundo te lleva a acompañar a los que sufren en su sufrimiento. El amor profundo te lleva a gozar con los que se gozan. Y eso la verdad que podemos decir que es de lo más bonito, amar entrañablemente con corazón puro. ¿Por qué? Porque vives, porque cuando a alguien de tus seres queridos les va bien, tú te regocijas. Cuando ves a las personas triunfar, disfrutas de sus triunfos. Igual que uno disfruta cuando ve que a sus hermanos o a sus hijos les va bien, también cuando tú amas entrañablemente a tus hermanos en la fe y ves que les va bien, pues te gozas, te deleitas. Pero también por otro lado tendríamos que preguntarnos, ¿yo me gozo cuando a los demás les va bien? ¿Me alegro con ellos o me lleno de envidia? Porque la segunda parte de la predicación vamos a hablar de eso, ¿no? De que es necesario despojarnos de aquellas cosas, de aquella envidia. Pero la pregunta es esa. Amo hasta el punto también de perdonar, de borrar pecados, porque también nos dice la Biblia que el amor cubrirá multitud de pecados. Y la pregunta es, cuando me hacen daño, ¿también amo? ¿Voy más allá del daño que me hacen y pongo la otra mejilla, como el Señor Jesucristo hizo? Pido a Dios que les perdone porque no saben lo que hacen. Les entiendo o intento entender por qué están actuando así, por qué están actuando mal. Es importante que no cerremos nuestra mente, pero también que no cerremos nuestro corazón. Y es posible amar entrañablemente con un corazón puro. Les digo, es posible, pero solamente es posible si nosotros hemos experimentado la bondad del Señor. Y miren, todas estas declaraciones que está haciendo aquí el apóstol Pedro, lo que está haciendo es dar por hecho de que las personas o los receptores de la epístola a la cual les está escribiendo, es que son cristianos, es que han conocido la bondad del Señor, es que ellos han nacido de nuevo. Y si se dan cuenta, ahí mismo en el versículo 2 del capítulo 1, él nos explica muy bien, era así a los expatriados que estaban en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y Bitinia, ¿verdad? Pero nos dice también en el versículo 2 que dice elegidos según la presencia de Dios. Entonces él da por hecho de que todas estas personas que están recibiendo el mensaje que les está dando, que son cristianos. Pero luego, ya ahí en el capítulo 2, en el versículo 3, fíjense cómo termina diciendo, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Es decir, tú y yo podemos amar con un amor fraternal no fingido. Nosotros podemos amar entrañablemente con un corazón puro si hemos gustado la benignidad del Señor. Ahí hay una condición.
si nosotros no hemos gustado la benignidad del Señor, es decir, si no hemos experimentado su amor sobre nuestra vida, si no hemos experimentado su perdón, si no hemos experimentado su obra transformando nuestra vida, entonces no podemos amar con pureza. Entonces lo que está diciendo es posible amar con un corazón puro, es posible amar como Cristo nos ama, si eres parte de Cristo, si eres parte de su familia, si eres de sus elegidos. Y ahí es donde cada uno se tiene que examinar y decir: Señor, yo te he conocido, yo he sido adoptado por ti, he sido transformado, he nacido de nuevo, me has cambiado, me has perdonado, Señor, o todavía estoy en una vida sin ti. Si estás sin Cristo, si no has experimentado la benignidad del Señor, entonces amar con un corazón puro no es posible. No es posible, porque es necesario tener a Cristo para poder hacerlo. Ahora, pasamos al punto de que es necesario que haya un nuevo nacimiento. Y miren ahí el versículo 23 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y aquí lo que nos está diciendo es que ya sabemos que todos hemos nacido de nuestra mamá, ¿verdad? Y si recordamos al Señor Jesucristo cuando habló con Nicodemo, le dijo: oye Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Y claro, él se pregunta, dice: pero ¿cómo puede ser eso posible? ¿Es que puede uno nacer, entrar en el vientre de su madre nuevamente y nacer de nuevo? Y no, le dice: es necesario que nazcas espiritualmente. Ahora, aquí de lo que está diciendo es que nos hace renacer de una simiente incorruptible. Porque la simiente que traemos es corruptible, ¿verdad? Y la simiente que traemos es, ahora sí, el que nuestros padres nos hayan engendrado. Y nos engendran, vamos a decir, físicamente. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con esa simiente? Pues que es corruptible, ¿o no? Y la verdad es que a veces suena hasta un poco feo. Pero nosotros mismos, si nos dejamos de bañar 3 días, ¿qué pasa con nosotros? Nuestro cuerpo huele cada vez mejor, ¿verdad? Y si fuera una semana, mejor, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué si no nos lavamos, por qué si no nos bañamos, nuestro cuerpo huele mal? Porque tenemos una simiente corruptible. Nos deterioramos. Y ya cuando fallece uno, ya ni se diga, ¿no? Bueno, yo no me quiero meter en tantos detalles, pero se suele decir que del cuerpo humano es de lo que peor huele cuando fallece. No lo sé, pero sí les puedo decir que somos corruptibles, que somos perecederos, eso es lo que nos está diciendo. Ahora, en Cristo, ese nuevo nacimiento, cuando renacemos, ahora la simiente que tenemos ya no es corruptible, ya no muere. Por eso el apóstol Pablo, cuando ya estaba viejito, decía que su cuerpo exterior se iba deteriorando, dice. No obstante, mi cuerpo interior, dice, se va renovando de día en día. Hay un cambio en nuestro ser. Por eso cuando somos renacidos por una simiente incorruptible, es decir, Cristo nos da vida, o como dice la Biblia, el postrer Adán, que es espíritu vivificante, cuando da vida a nuestro espíritu, entonces en nosotros ya hay vida eterna. Vida eterna significa que no vamos a perecer nunca, que espiritualmente vamos a vivir siempre. Pero hay más para ello, incluso para nuestro cuerpo que es corruptible, hay esperanza. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesucristo venga, va a haber una resurrección. Y entonces nuestros cuerpos serán resucitados para los que hayamos muerto, y para los que hayamos quedado vivos dice que seremos transformados.
ya no va a haber simiente corruptible en nosotros. ¿Por qué? Porque ya en nosotros se ha implantado una semillita que dice vivo o viva para la eternidad. Somos renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué dice? Por la palabra de Dios. Ahí está la importancia y la belleza de la palabra de Dios, que dice que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y la palabra de Dios, cuando dice que vive y permanece para siempre, nosotros nos preguntaremos, pero bueno, ¿es que en el cielo también vamos a estar leyendo la Biblia? Esta es palabra hablada por Dios, ¿verdad? Entonces, no sabemos lo que vaya a ser, pero sí sabemos que vamos a escuchar a Dios. Y Dios nos va a hablar directamente. Su palabra va a seguir siendo la misma. Pero recordemos que Dios no está encerrado en este libro, que su palabra es mucho más amplia, más extensa. Todo lo que nos ha revelado es lo que necesitábamos para nosotros poder ser salvos. Pero Él seguirá instruyéndonos, seguirá pastoreándonos, como nos dice el Salmo 23. Seguirá guiándonos, seguirá siendo nuestra luz, seguirá siendo nuestro guía. Y su palabra no va a perecer, su palabra no va a dejar de ser. Y de alguna manera el que nosotros nos aprendamos su palabra desde ahora, creo que también es una preparación para la eternidad, ¿no? Porque nos estamos llenando de Él, de su consejo, de su palabra. Así que su palabra nos hace renacer de nuevo. Y ese es algo que es bueno, o a mí me gusta tener en cuenta. Porque miren, todos nosotros podemos tener muchos pensamientos muy inteligentes, incluso sabios, pero es la palabra de Dios la que abre nuestro oído, la que abre nuestro entendimiento y la que produce fe para que podamos ser salvos, para que podamos nacer de nuevo. Por eso es importante que nosotros compartamos la palabra de Dios. ¿Y saben qué? A veces nosotros somos un poco cobardes porque nos da miedo hablar de la palabra de Dios. ¿Y saben qué? No debería darnos miedo. Al contrario, si nos preocupamos por las personas, sería bueno que les compartiésemos lo que Dios dice en su palabra. Porque esa palabra, ¿saben qué? Abre el oído, tanto físico como espiritual, para que se produzca fe, para que las personas puedan nacer de nuevo. Porque ¿saben qué? Creo que cada uno de nosotros, cuando escuchamos de la palabra de Dios, llegamos a darnos cuenta de que éramos pecadores y que necesitábamos la salvación que Cristo Jesús ofrecía, que necesitábamos nacer de nuevo. Y es como llegamos a creer, como llegamos a tener fe. Así que una de las cosas que creo que es importante que no se nos olvide es compartir la palabra de Dios. Porque también nos dice la Biblia que lo que hemos recibido por gracia, que por gracia lo demos. Y hay mucha gente, la verdad, necesitada, no de mis palabras, pero sí de la palabra de Dios. Así que tengamos el valor de hablar de ella. Compartamos, seamos valientes. El otro punto que también aquí nos marca es que es la transitoriedad del hombre y la eternidad de la palabra. Ahí en el versículo 24 nos dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Y el 25 dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y luego ya como que aclara, dice: y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Fíjense lo que como que hace un contraste, ¿no? Porque toda carne es como hierba, es decir, nosotros como hombres somos como la hierba, ¿verdad? Y luego dice que
toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. Y ahora que está saliendo el sol, vemos cómo crece rápido la hierba, ¿verdad? Y rápido empieza a florear. Pero primero la hierba necesita un desarrollo antes de poder dar flor. Entonces surge la flor. Y la flor, ¿qué le pasa? ¿Cuánto tiempo dura? Muy poco. La hierba todavía aguanta un poquito más, ¿verdad? Y luego también se seca. Ahora, si nosotros somos como la hierba, cuando nacemos de pequeñitos, ahí estamos la hierba, ¿no? Está creciendo. Luego cuando llegamos a cierta edad ya empezamos a brillar, ¿o no? Cuando tenemos, yo no sé, 18 años, podemos decir cuando estamos en el esplendor de nuestra vida. Es cuando estamos más guapos, es cuando podemos decir que físicamente somos más capaces, 18, 29, 20, 21, 22, 25, ya que pasan los 25 ya empieza la flor a querer marchitarse, ya de 30 no les digo nada, y de 40, y ya de 50 estamos preparándonos para la sepultura casi, pero ¿qué es lo que pasa? El brillo o la gloria de los hombres, ¿cómo es? Es muy pequeña, muy corta. Los triunfos que nosotros buscamos, ¿en qué estamos brillando ahora? ¿Cuál es la flor que estamos dando, podemos decirnos? Puede ser en nuestro trabajo. Tal vez nos encontramos en los años con más fuerza, con mayor habilidad, con mayor capacidad, y somos como la estrella del trabajo. Y brillamos, y esto no podría funcionar, decimos, si yo no estuviera aquí. Pero aquí estoy, y me considero la estrella. Luego, por otro lado, tenemos a los deportistas, ¿no? Que se esfuerzan. Y podemos decir que su gloria es cuando triunfan, cuando ganan unas olimpiadas, o incluso en la escuela, cuando quedan los campeones de su escuela, ya, yo soy el número 1. O luego si luego compiten contra otras escuelas y le ganan a otras escuelas, soy el número 1. Y ahí todo el mundo los afama, ¿no? Pero luego, ¿qué pasa? Después de un día o de 2 días, después de una semana o 2 semanas, ¿quién se acuerda de tu gloria? Ya nadie se acuerda. Al contrario, te desechan. Ya viene otro. Ya viene otra. Estaba leyendo o viendo más bien la biografía de una lanzadora de arco que es de la India. Y esta muchacha, primero, para ella poder participar como deportista, lo tenía muy complicado, porque ahí todavía es muy difícil que a las mujeres se les reconozca que también, que el deporte también es para las mujeres. Entonces, claro, ella con mucha lucha, con mucho esfuerzo, pudo entrar a una escuela donde entrenaban para hacer el lanzamiento de la flecha con el arco. Y bueno, resulta que es muy buena. Así que en su país y ahí en su zona llegó a ser la número 1, y ha ganado muchos campeonatos. Y luego se fue a las Olimpiadas en Londres y cayó eliminada en la primera fase. Y fue todo la verdad para ella, una decepción muy grande. Dice que hasta se deprimió. Ya no quería volver a entrenar, ya no quería volver a participar. ¿Por qué? Porque toda la gente que la apoyaba, que la admiraba, dice, mira, y ya casi un poco la menospreciaban, es que las mujeres no tienen que estar en esto, ¿no? Pero bueno, la animaron y volvió ahora a participar en las Olimpiadas de Río de Janeiro también. Y ahí que llegó a los octavos de final. Pero también quedó eliminada. Y después de tenerla como la esperanza, como la estrella, como la que todas las noticias la están entrevistando, todas las cadenas de televisión la están entrevistando, ya se queda como la olvidada. Y bueno, ella dice, seguiré luchando y buscaré ir a Tokio, dice. Todavía quiere seguir en la lucha y ya serán sus terceras Olimpiadas. Pero
La gente cuando la ve triunfar, la admira y la tiene como lo más alto. En cuanto falla, la hacen a un lado, la menosprecian, la critican, hasta la pisotean. La gloria de los hombres es muy cortita, perecedera. Tú y yo, incluso nuestra juventud es perecedera. ¿Saben qué? La hierba, o ahora sí la flor, se va a caer enseguida. Y dentro de no muchos años, nada más va a quedar la pura hierba. Y vamos a ser nosotros ya, arrugados, canosos, viejos, que ya no nos quieren más que estemos ahí sentados en un rincón y que no opinemos. Porque ya cuando uno está así, cuando ya se supone que ha aportado todo lo que podía haber aportado a este mundo, ya para lo único que dicen que nada más sirve uno es para robar oxígeno. Pero así es la vida de cruel. La gloria de los hombres es efímera, pasajera. No confiemos en ella. Confía en la gloria de Dios. Confía en la palabra de Dios. Sigue la palabra de Dios, porque su gloria no pasa. El que Él te diga bien hecho, hijo mío, bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor, eso no se acaba. El gozo que el Señor da es eterno, y Él nunca va a decir ya no me haces falta. Cuando tu gloria brilla, porque es su gloria, esa gloria es eterna, no es perecedera. Y el siguiente punto es que todo esto es posible si hemos experimentado la benignidad del Señor. Y si hemos experimentado la benignidad del Señor, entonces estamos en condiciones de esto, miren, desechar toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, dice, y todas las detracciones. Si hemos gustado la benignidad del Señor, estamos en condiciones de desechar la malicia. ¿Y qué es la malicia? La malicia es el deseo de hacer daño. Una persona maliciosa es que esconde en su corazón el deseo de hacer mal. Ahora, ese deseo lo pueden tener gente que no es cristiana, pero también lo puede tener gente que es cristiana. Y por eso nos dice que desechemos toda malicia, todo deseo de hacer daño, de hacer mal, hay que desecharlo. Y es posible si tú estás en Cristo, si tú tienes a Cristo. No vivas esclavizado al querer hacer mal. Tu deseo, nuestra alma debe anhelar hacer el bien, incluso cuando nos cuesta. También estamos en condiciones de desechar todo engaño. El engaño ahí nos lo dice. ¿Qué es el engaño? Aquí el engaño está relacionado con poner trampas. Está relacionado con el aparentar que quieres hacer una cosa o que quieres hacer un bien para al final hacerles un mal. Y fíjense que este tipo de engaño toma en cuenta la ambición de los hombres. Cuando uno se encuentra a una persona ambiciosa, es muy fácil ponerle trampas, ¿o no? Las personas, cuando son ambiciosas, caen en las trampas. ¿Por qué? Porque lo que les lleva es su amor al dinero, su amor al poder, su amor al tener más. Así que, cuidado, si en nosotros hay ambición, es fácil que caigamos en las trampas. No anhelemos las ganancias deshonestas. No anhelemos enriquecernos de forma injusta. ¿Por qué? Porque vamos a ser presa
a todos aquellos que han deseado enriquecerse de forma injusta. Después su injusticia los alcanza y les provoca muchos dolores, mucho sufrimiento. Luego también podemos desechar toda hipocresía. Y la hipocresía es actuar con una máscara. Y esa palabra era muy común para todos los que actuaban en las obras de teatro. ¿Por qué? Porque se disfrazaban y se ponían una máscara y empezaban a actuar o a un papel o a un personaje que no era ellos, ¿no? Entonces, eso es lo que es la hipocresía, que uno se pone una máscara y aparenta ser lo que no es. Pero saben que nosotros podemos quitarnos la máscara. Aunque estemos feitos, es mejor mostrarnos cómo somos que aparentar lo que no somos. Es mejor ser transparentes. Es mejor mostrarnos con nuestras debilidades, con nuestros defectos y con nuestras virtudes, pero que seamos transparentes. Quitémonos entonces la hipocresía. Y luego también es posible desechar toda envidia. ¿Y qué es? ¿Qué es la envidia? La envidia es, por un lado, enojarse por el triunfo de otros, y también tiene que ver con alegrarse con el sufrimiento de otros. Una persona envidiosa no soporta que te vaya bien, no soporta que a otras personas les vaya bien. Se creen que todo lo bueno les tiene que suceder a ellos, y cuando a otro le va mal, se alegran. Y espero que eso sea un sentimiento de otros, no de nosotros. Pero, insisto, aquí el apóstol Pedro está ordenando mandando que desechemos todo eso, porque es posible ser cristianos y mantener esos sentimientos. Y recuerden que Él nos llamó a que nos purifiquemos, a que purifiquemos nuestra alma para que podamos amar con un amor puro. En un amor puro no puede haber malicia, no puede haber engaño, no puede haber hipocresía, no puede haber envidias. Dice, y todas las detracciones. Y las detracciones, con lo que se refiere aquí con las palabras detracciones, es hablar maldades o utilizar palabras destructivas. Tú, como cristiano, dice, quítate, arráncate, desecha, tira a la basura todas las palabras que sean destructivas. Eso nos está llamando, eso nos dice si queremos hacer o amar con un corazón puro. Pero por otro lado, nos dice que deseemos como bebés, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para crecer ¿en qué? En la salvación. Hay que desear la leche espiritual no adulterada. Y bueno, ¿de qué se alimenta un niño? De leche, ¿no? Y los niños desean la leche. Tengo algunas anécdotas de cuando tenía mis hijos pequeños. Me acuerdo de cuando, no voy a decir mucho, no sea que se avergüencen, pero cuando estaba Ángel Gabriel pequeño, tendría unos 6 o 7 meses, era bueno para comer, y se despertaba a eso de las 5 de la mañana, y uno con un sueño empezaba a hacer un ruidito como diciendo, ya me está rascando algo por ahí, y ya decimos, ya está despierto. Entonces ya su biberón, ahí lo teníamos, y yo lo que hacía era agitarle el biberón. Se lo agitaba así, y él rápido hacía, ¡ah! Ya tenía ahí su biberón. Y luego se lo acercaba yo y él se estiraba para alcanzarlo. Y yo se lo hacía enojar, se lo acercaba y se lo retiraba. Y llegaba a un punto en que ya se enojaba y decía, ¡ah! Gritaba.
y ya digo, ya te lo tengo que dar, si no Raquel me regañaba más. Y con Miguel pues no podía hacer lo mismo ya, porque ya Raquel ya me tenía bien aleccionado, dice, ¿cómo le hagas eso al niño? Y claro, ya no podía yo hacerle repelar. Pero los dos eran muy buenos para comer. Los dos anhelaban la leche. Querían su leche y como se las tardara yo un poquito, gritaban. Ahora pensemos en nosotros. Cuando nosotros nos convertimos al Señor y estamos en ese primer amor, ¿saben qué? Toda reunión se nos hace poca. Queremos participar, queremos aprender y tenemos hambre de escuchar la palabra de Dios, tenemos hambre de leer la palabra de Dios. ¿Te ha pasado eso? Eso es como cuando uno nace espiritualmente. ¿Por qué? Porque ahora quieres crecer, quieres desarrollarte. Y dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. ¿Y saben qué? En nosotros, cuando nos despojamos de la malicia, nos despojamos de la envidia, de todo el engaño, de las detracciones, de las malas palabras, en nosotros empieza a crecer el deseo de lo bueno, el deseo de lo espiritual. Y eso es a lo que nos llama Pedro. Dice, desead esa leche espiritual para que crezcan en la salvación. ¿Por qué? Porque cuando hemos sido salvos, cuando hemos gustado la benignidad del Señor, cuando hemos visto que siendo pecadores nos ha librado, nos ha rescatado y nos ha dado vida eterna, ahora tenemos una nueva vida. Pero ¿saben qué? A veces nosotros nos quedamos en ese primer amor y lo dejamos que se ahogue. A veces nosotros, ¿saben qué? Dejamos de estudiar la palabra de Dios, dejamos de congregarnos, dejamos de escuchar y nos quedamos enanos, nos enfermamos. Somos cristianos enfermos, cristianos carnales, que no crecemos. ¿Saben por qué? Porque no nos hemos despojado de lo malo, porque no hemos tirado a la basura toda la basura que teníamos dentro. Pero si hemos traído basura adentro, ¿saben qué tenemos que hacer con esa basura? Sacárnosla y tirarla y llenarnos de Cristo, llenarnos de su palabra, llenarnos de Él y crecer en esta salvación que Él nos ha dado, que le ha costado. La salvación le costó a Cristo Jesús porque entregó su vida por nosotros. Así que vivamos esa vida de amor puro a la que Él nos ha llamado, desechando toda malicia, desechando todo engaño, desechando toda hipocresía, toda envidia, toda palabra destructiva y aferrándonos, amando su palabra. Como decía el salmista, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¿Tú amas la palabra de Dios? ¿Amas a Dios? Si lo haces, entonces vas a poder amar con un corazón puro al hermano. Si no, no lo vas a poder hacer. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a amarle a Él para que podamos amar al prójimo. Oremos. Dios santo, gracias te damos por tu misericordia y bondad. Te damos las gracias, Señor, porque nos amas con un amor puro y porque, Señor, tú nos capacitas para amar con ese mismo amor. Señor, por favor, ayúdanos a limpiar nuestra alma, porque es verdad que nuestra alma muchas veces tiene deseos engañosos y pecaminosos. Pero Padre, tú puedes purificarnos y nos das la capacidad también para resistir al pecado, para resistir al mal. Por eso, Dios, te rogamos que nos ayudes a hacerlo. Padre, no permitas que seamos engañados, no permitas, Señor, que seamos arrastrados por las trampas que el enemigo pone, sino que podamos vivir en tu verdad y obedecer a tu verdad, siendo guiados por tu Espíritu Santo. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos.
Amén. Que Dios les bendiga.